Hola, mi nombre es Fernando Guzmán Simón y en este vídeo abordaremos algunos aspectos relacionados con la expresión oral. La diferencia fundamental que sustenta la posición entre la comunicación oral y la escrita es el carácter innato de la primera, basado en el sonido, y el proceso de instrucción para acceder al código escrito, basado en las grafías. Una síntesis de dichas características puede ser observada en la tabla que tienen a mi derecha y donde pueden observar las diferencias contextuales entre la comunicación oral y escrita. Por ejemplo, en la comunicación oral tenemos un canal auditivo y en la escrita un canal visual. Percepción sucesiva y simultánea en el escrito. Comunicación espontánea, comunicación elaborada, comunicación inmediata en el tiempo y espacio y comunicación diferida en el tiempo y espacio. Comunicación efímera y duradera, utilización de códigos no verbales y menos uso de códigos no verbales, interacción y ausencia de interacción, importancia del contexto extralingüístico y el contexto extralingüístico es menos importante en lo escrito. Estas diferencias hacen que la evaluación de la expresión oral tengan sustanciales cambios con respecto a la expresión escrita. Un modelo que viene a clarificar la complejidad de la comunicación oral en el desarrollo fue el de HIM, que denominó Speaking por su acrónimo en inglés. Este modelo permitió analizar los elementos que participan en la comunicación oral y que son los siguientes: situación o la localización espacial y temporal, los participantes, cuyas características socioculturales y su relación es clave, los fines de dicha comunicación, que pueden ser bien sociales o bien particulares, la secuencia de actos que hacen referencia a la organización y la estructura de la interacción, organización de temas, etc. En el caso de la clave, que es el grado de formalidad o de informalidad de la interacción, instrumentos y medios, como la importancia que tiene el canal, la variedad del habla, la kinesia, la proxémica. Las normas de interacción, turnos de palabra, de interpretación, los actos de habla indirecto e implicaturas, etcétera, que es aquella información que no aparece en el discurso pero se extrae del propio contexto. Por último, el género discursivo, denominado así por el tipo de interacción y secuencia discursiva desarrollada en lugares y circunstancias recurrentes, como por ejemplo puede ser una entrevista o un debate. La tabla siguiente recoge el análisis de la competencia en comunicación lingüística referida a la expresión oral. En dicho análisis se ponen en relación las diferentes subcompetencias, pragmática, discursiva, sociológica, etc., y los niveles del discurso, superestructura, macro y microestructura textual. Así, cuando se analiza la expresión oral del alumnado en las subcompetencias, pragmática, estratégica, etc., se valora, de una parte, la superestructura del discurso, es decir, la adecuación de la expresión oral al género discursivo que éste está trabajando en el aula, un debate, por ejemplo, y de otra, la macroestructura, es decir, la coherencia global, si lo que se dice está relacionado con el tema del debate, y la coherencia lineal, si hay alguna progresión temática en el discurso. Cuando se analiza la subcompetencia lingüística, se valora la microestructura, o lo que es lo mismo, la adecuación de las palabras y oraciones que utiliza el alumnado, y la macroestructura, es decir, la cohesión textual del discurso. El concepto no verbal y paraverbal aborda el estudio de los elementos de la comunicación que acompañan al discurso verbal, pero suele ser percibidos simultáneamente. Este hecho hace que dichos elementos interaccionen con el sentido del discurso verbal, aportando matices y en ocasiones cambios de sentido. En general, la información que aportan sobre la intención comunicativa es, en el discurso oral, más relevante que la verbal. De ahí su importancia en el proceso de la evaluación de la competencia en comunicación lingüística. La comunicación oral se produce en un contexto espacial y la distancia entre los interlocutores establece el tipo de interacción. Así, los códigos proxémicos pueden ser clasificados en los siguientes tipos: la distancia íntima para relaciones afectivas, familiares y personales, la distancia personal basada en las relaciones sociales en contextos informales y conversacionales habituales entre conocidos, la distancia social, que son aquellas relaciones sociales en contextos formales, y, por último, la distancia pública, donde se desarrollan relaciones muy formales o ajenas a un ligero contacto o interacción entre los interlocutores. Pasamos ahora a los códigos kinésicos. En segundo lugar, los códigos kinésicos establecen la relación entre el discurso verbal y el no verbal,
que están íntimamente relacionados en la comunicación oral. Los gestos y el movimiento corporal están constituidos por los siguientes elementos. Por un lado, la expresión del rostro, movimiento, frente, cejas, ojos, boca y cabeza. Estos se usan para mantener el canal de comunicación, fundamentalmente. Los gestos con brazos y manos. Estos sirven en el discurso oral para marcar el ritmo del discurso, apoyos descriptivos para indicar tamaño, etc. La posición corporal, que pueden indicar diversas informaciones. Por un lado, un carácter superior o inferior, también implicaciones sobre los interlocutores, que existe un mayor o un menor interés de implicación. Por último, la vestimenta y la manera de llevarla expresan el grado de formalidad o informalidad de la situación, grado de credibilidad, etc. En tercer lugar, encontramos los códigos cronémicos y su duración en la comunicación, que también tiene su importancia. Se ocupan de la concepción, estructuración y uso del tiempo y su duración en las relaciones sociales. Su estudio se clasifica en 3 tipos. Primero, tiempo conceptual, la duración del tiempo según las diferentes culturas, Oriente, actividad agrícola, etc. Tiempo social, la duración temporal de las actividades y relaciones sociales, oposiciones entre una visita de compromiso y una entrevista de trabajo, etc. Tercero, tiempo interactivo, tiempo que interactúa con otros códigos verbales y no verbales, que modifica el significado de dichos códigos. Duración de una pausa, el ritmo del discurso, la duración de un abrazo. Sistema no verbal menos analizado y que posiblemente pasemos por alto, dado que el código cronémico resulta más difícil de analizar. En otro orden de cosas, la expresión oral también incorpora elementos paraverbales que están constituidos por el conjunto de cualidades no verbales de la voz y las vocalizaciones. La voz se caracteriza por la calidad, es decir, la intensidad y el timbre de una voz. Pensemos en las conversaciones telefónicas, nos puede indicar el sexo, la edad, determinados estados físicos y de ánimo. Por otro lado, las vocalizaciones, que son los sonidos o ruidos que salen por la boca, que no son palabras, pero que desempeñan funciones comunicativas importantes. En el ámbito de la educación, la expresión oral asume un carácter multimodal, en el que se mezclan en un mismo plano elementos verbales, paraverbales, kinésicos y proxémicos. La construcción de un discurso requiere de un claro desarrollo de las habilidades comunicativas multimodales que posibilitan este tipo de producción. Para Schwartz, un género discursivo es un evento con un propósito comunicativo que se concreta en diversos prototipos. Cada uno de ellos recoge un contenido, una estructura y una serie de elementos formales que presentes en el texto y son configurados en el seno de una comunidad discursiva particular. Por otro lado, English incorpora a esta definición una dimensión pedagógica, consiguiendo que el género discursivo se convierta en una parte de aprendizaje de una materia o asignatura. Este planteamiento es quizá el más adecuado para abordar los géneros discursivos orales en un contexto de aprendizaje. Estas características configuran un mapa mental donde la toma de decisiones del emisor deberá evaluar cuáles son las características que pueden adaptarse mejor a su finalidad comunicativa. De estas decisiones se obtendrán una mayor o menor adaptación de los objetivos comunicativos al contexto y por ende a su concreción en un género discursivo u otro. En el diagrama que tienen en la pantalla pueden observar una clasificación habitual basada en el número de interlocutores que participan en la comunicación oral, hecho que muestra las diferencias entre un relato de la vida cotidiana, una entrevista y un debate. Por otro lado, los géneros discursivos orales están también determinados por el carácter planificado del texto, es decir, a mayor planificación del discurso oral, sus características lingüísticas serán más formales en cada uno de los niveles del texto. Según Lebel, los procesos de construcción del texto pueden ser clasificados entre los procesos de macroplanificación y microplanificación. Los primeros hacen referencia a la planificación de los elementos de la superestructura y la macroestructura textual, mientras los segundos hacen referencia a la microestructura y se concentran en la construcción lingüística de los enunciados y la cohesión textual. Esperamos que estos comentarios hayan sido de su interés. Les recordamos que tienen a su disposición varios profesores tutores de este curso y que podrá consultarles las dudas que le hayan surgido, tanto en este vídeo como del resto de la documentación facilitada en la unidad 1 del módulo 4. Les esperamos ver de nuevo en la segunda unidad de este módulo.